Buenas tardes, mi nombre es Jefferson Uzcategui y soy estudiante de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública. En este caso le vamos a hacer referencia a una serie de providencias administrativas provenientes del CENIAC, que en este caso viene siendo lo que es el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. Estas providencias van en torno a lo que sería la propiedad intelectual. Y para definir qué es propiedad intelectual, recordemos que son aquellos inventos o ideas provenientes del intelecto humano, es decir, de la mente, y que las mismas pues van a estar protegidos por una serie de leyes, no solamente en la República Bolivariana de Venezuela, sino también en otros países y de organizaciones internacionales como la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. En primer lugar, vamos a hacer referencia a lo que sería el Convenio de París y recordemos que el mismo fue suscrito en 1883 y añade una serie de características referente a lo que serían en este caso las patentes, las marcas, lo que son dibujos, modelos industriales, entre otras características. Dicho convenio fue suscrito en Venezuela como una ley del territorio de la República Bolivariana de Venezuela en una Gaceta Oficial Extraordinaria de número 4882 con fecha del 30 de marzo de 1995. La misma fue adoptada como ley de la República y posteriormente pues integrada a todo lo que sería el sistema de la nación. Por segundo lugar, en el año 2005 el CENIAC emite una providencia SNAT con fecha del año 2005 y número 0515. La misma pues tipificaba una serie de características en torno a la importación y el tránsito referente a las mercancías, es decir, que aquellas mercancías que fuesen a ingresar o pasaran de tránsito al territorio de Venezuela, pues debe cumplir una serie de requisitos en torno a la propiedad intelectual. El artículo 15 de la ley de contrabando establece que las importaciones y el tránsito de las mercancías están prohibidas cuando violen los derechos de propiedad intelectual. Es decir, cuando una mercancía no posee las certificaciones correspondientes y además sea mercancía de contrabando o falsificadas de piratería, pues las mismas están violando los derechos de propiedad intelectual y posteriormente pues no pueden ingresar ni pueden transitar por el territorio de la República. En segundo lugar, existe una Gaceta Extraordinaria SNAT del año 2005 de número 0515 a través de la Gaceta Oficial 38.314 con fecha del 15/11 del año anteriormente dicho. Dicha Gaceta pues posee una serie de procedimientos en este caso en el cual las personas, o en este caso el dueño de una mercancía o de un producto, de un invento que tenga o que crea que se le están violando los derechos de propiedad intelectual, puede solicitarlo ante la aduana o en este caso ante los entes autónomos correspondientes al área de administración aduanera y tributaria el derecho de prohibir que esa mercancía entre al territorio de la República. En otras palabras, esta solicitud que presenta el dueño o el que posee los derechos de la propiedad intelectual permite que en este caso la aduana retenga dicha mercancía para que no sea integrada o no sea introducida a lo que es el territorio venezolano. Es decir, en el desaduanamiento de la mercancía como tal, pues la misma se va a retener hasta que no se aclare el asunto. Esto dicho o lo establece el artículo 1 de la providencia anteriormente nombrada. El artículo 5 pues establece lo concerniente a lo es la retención de la mercancía como sí, y posteriormente pues la aduana es la que debe efectuar esta retención hasta una vez no se esclarezca el asunto para poder dejar o en este caso retener la mercancía. El artículo 4 también hace mención a que este tipo de revisiones o este tipo de procedimientos se puede realizar en el control posterior, que quiere decir que una vez se realice el desaduanamiento como tal, pues en el control posterior, es decir, cuando la mercancía ya se encuentra en las zonas de almacenes o en espacios de venta, también se puede realizar este tipo de retenciones. Porque muchas veces la mercancía ingresa a almacenes y están violando derechos de propiedad intelectual y allí también puede intervenir la aduana o el CENIA en este caso a retener dichas mercancías por violación de los derechos de propiedad intelectual. Esto con base en el artículo 4 de la providencia anteriormente nombrada.
Por otra parte, tenemos lo que es la providencia del 2009 0114, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria 39.103, con fecha del 21 de enero del 2009. Básicamente allí establece las competencias de dirigir, planificar, verificar, evaluar lo concerniente a las actividades de gestión técnica en cuanto a la propiedad intelectual. Pero dicha gaceta fue anulada luego y sacaron una serie de procedimientos, y en esto quiero hacer mención a lo que son los procedimientos que Venezuela aplica en torno a la gestión de la propiedad intelectual. En primer lugar, pues tenemos lo que es el Plan de Contrabando Cero, que fue publicada también como una providencia administrativa 0915 del año 2005. Y bueno, este tipo de providencia permite en este caso hacer gestión de funcionarios públicos pertenecientes al Estado venezolano para poder retener en este caso o atacar aquellas mercancías que son producto de falsificaciones o piratería o contrabando, y que lógicamente pues están violando los derechos de propiedad intelectual. En cierto modo, y a juicio personal, el territorio de la República Bolivariana de Venezuela debe enfrentar mejores procedimientos en cuanto a los derechos de propiedad intelectual, porque si bien es cierto que Venezuela posee una serie de legislación aduanera competente en torno a lo que es la propiedad intelectual, pues también existen o deben efectuarse mejores actualizaciones en cuanto a las mejoras que se deben aplicar para evitar este tipo de mercancía, y no solamente mercancía, estamos hablando de actuaciones, canciones, o todas aquellas cuestiones del intelecto humano que están protegidas internacionalmente por los derechos de propiedad intelectual. Por otra parte, recordemos que en nuestra norma actual, que es la Ley Orgánica de Aduana, que ha sido sin duda pues modificada en varias ocasiones, desde su primera emisión pues ya posee o ya establece artículos concernientes que protegen los derechos de propiedad intelectual. Es por ello que el tema en cuanto a la propiedad intelectual y la aplicación y los procedimientos de Venezuela pues son un poco escasos, porque no existe una nomenclatura que establezca, y no solamente que establezca, sino que permite ejecutar las acciones necesarias para controlar esto. En Venezuela también tenemos entes que permiten regular lo concerniente a la propiedad intelectual, y otros tipos de entes internacionales que pues también está suscrita y que se deben ejecutar de igual manera.